golden road and the first stone. The things I brought you when I found out that you had cancer of the bone. Your father Buen día, cookie crocheteros del mundo. ¿Cómo estamos hoy? Lo cayó por lo que veis. Bueno, hoy traigo este tutorial que espero os guste. Me habéis pedido que lo haga en muchas ocasiones cuando visteis este mandala en algún momento que lo hice una tarde que estaba un poco aburridilla, la verdad. Entonces, bueno, lo visteis en una publicación que hice, os gustó y aquí os traigo el tutorial. Esta revista está sacado de esta foto que está en internet y bueno, pues vamos a seguir estas 24 vueltas. Vamos a hacer hasta 24 vueltas, pasito a pasito, en dos tutoriales para que sea algo más llevadero. Haremos uno hasta la vuelta 9 o 10, no me acuerdo muy bien cuál era, y después el resto porque estas vueltas se repiten, ¿vale? Vamos a trabajar con un 2 y así nos va a medir 60 centímetros, ¿bien? Mirad. Nos va a medir ahí, 60 centímetros nuestro mandala. Trabajaremos con un algodón egipcio, con el gancho es acorde, ¿vale? Un 2, más o menos acorde a la hebra. ¿Que queréis que os quede más pequeño? Trabajar con un hilo más fino. ¿Que queréis que os quede más grueso? Mirar tejida con un 3. Es la foto que en su día visteis. No me cabe por aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué queremos? ¿Más grande? Trabajamos con una hebra más gruesa y queda estupendísimo también. ¿Qué queremos? ¿Más pequeño? Esto por lo menos es más manejable, casi que lo puedo poner en la cámara, porque se me sale de la cámara. Bien, bueno, pues vamos a ir haciendo. Si queréis el gráfico, en el blog lo tengo publicado, ¿vale? 4 Rose des Vents. Así está publicado en el blog para que quien quiera pueda seguir el grafiquito. Bien. Y poco más. Vamos con el tutorial. Espero que os guste. Con un gancho de 2 milímetros y con un hilo muy finito de algodón, que es como algodón egipcio, ¿vale? Que hay que hacerlo madejita. La voy a poner, la voy a guardar para que no se nos estropee en el huequito. Vamos allá. Para esto vamos a empezar haciendo aro mágico, ¿vale? Empezamos haciendo aro mágico, recordar como un nudo corredizo sin cerrar. A ver, un nudo corredizo sin cerrar sería así, ¿vale? Ahí tenemos nuestro arito mágico. Lo empezamos y ahí ponemos nuestro gancho y empezamos haciendo 3 cadenitas. Recordar que si alguien prefiere que le quede más grande, que utilice un hilo más grande. Esta va a ser para que nos quepa en la pantalla, porque tenemos en nuestra pantalla está relativamente cerca de nuestras manos y no me caben trabajos demasiado grandes y os aviso que van a haber algunos que son bastante grandecitos. Bien, estas 3 cadenas sustituyen a nuestro primer punto alto y 2 cadenas que van a hacer un círculo más grande. Bien. Para hacer ahora un punto alto, voy a ir paso a paso desde el principio. El punto alto, pasamos la hebrita por nuestro gancho y nuestro gancho por el huequito. Y ahí sacamos la hebra que atraviese nuestro arito. Tenemos 3 hebritas dentro del gancho. Y sacamos del gancho de 2 en 2. ¿Vale? ¿Sí? Nuestro segundo punto alto, pero el primero son las cadenas. 2 cadenitas y otra vez un punto alto. Voy a hacer estos 2 primeros puntos así muy despacito por si alguien todavía anda con duditas. Sacamos de 2 en 2 del arito. Voy a cerrar un poco el aro, que tampoco vamos a hacer tantos. En total serán 8 puntos altos y cada punto separado por 2 cadenitas, 1 y 2. Otra vez un punto alto, 2 cadenitas y punto alto. Así hasta 8. 1, 2, 3, 4. Otros 4 más, ¿vale? Bien, para cerrar esta primera vuelta, que ya podemos cerrar el arito, apretar para cerrar nuestro arito mágico, hacemos 2 cadenitas
1 y 2, para unir con un punto deslizado 1, 2 en la tercera de las cadenas, ¿vale? Para dejar esas otras dos de separación como estaban. Bien, tenemos nuestra primera vuelta terminada. Vamos con la segunda. Para eso tenemos que hacer un punto deslizado en esa primera de las cadenas, de las dos que hay, para empezar ahí en el medio de ese huequito de las cadenas. Y aquí vamos a hacer una cadena que sustituirá a nuestro punto bajo y luego 1, 2, 3 cadenas para hacer un puntito bajo en el siguiente huequito de las cadenas, ¿vale? Y el puntito bajo, ya sabéis, no tenemos que pasar hebra por el gancho ni nada, sino pasamos por el huequito, sacamos y pasamos una hebrita. Sacamos las dos. Otra vez, 1, 2 y 3 cadenitas, al siguiente huequito un punto bajo. 1, 2, 3 cadenitas al siguiente huequito. Así todo el tiempito. 1, 2 y 3. Punto bajo. Así hasta acabar la vuelta, ¿vale? Bien, pues ahí tenemos terminada casi nuestra segundita vuelta. Hemos hecho 3 cadenas y nos unimos a la primera de las cadenas que hiciéramos, que está ahí, con un punto deslizado, ¿vale? La primerita de las cadenas la hemos considerado nuestro primer punto bajo. Ahí hicimos 1 y 3 más, en total 4. Ahora tenemos que hacer un punto deslizado para empezar la tercera de las vueltas, para irnos al medio o al principio del medio, al principio del hueco de las 3 cadenas. Y ahí hacemos 3 cadenas, 1, 2, 3, para hacer 2 puntos altos que cerramos juntos. Vamos a hacer en todo el tiempo montoncitos de 3 puntos altos que se cierran juntos, ¿vale? Ahí tenemos nuestro primer montoncito. Y ahora, una cadenita, 3 más para hacer un piquito. 1, 2, 3. La primera y la tercera cerradas con un punto deslizado. Tenemos el piquito hecho, ¿vale? Una más y repetimos los 3 puntos que se cierran juntos dentro del mismo huequito. ¿Vale? ¿Comprendido esto? Voy a hacerlo ahí más despacio la siguiente vez. 1. El siguiente punto empezamos pero no terminamos. Y el tercer punto empezamos pero no terminamos. Y ahora todos cerrados juntos. Bien. Tenemos nuestro primer bloquecito de la tercera vuelta de mandala, de este mandala. Aquí, y para irnos al otro, 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Y ahora vamos a hacer esto mismo, ¿vale? Entonces, nos vamos al huequito. Y aquí empezamos a hacer puntos altos, pero no nos acabamos. Sacamos el primero, empezamos el segundo, empezamos el tercero. Bien, pero ahora ahí, todos de una. Ahí está. Una cadenita, 3 más. 1, 2, 3 más. Primera y tercera en un punto deslizado. Y una más. Para irnos de nuevo al huequito, ¿vale? Al mismo huequito de 3 cadenas. Estamos en el segundo montón, en el segundo hueco de cadenas, ¿vale? Y volvemos a hacer 3 puntos que se cierran juntos. 2 y 3. ¿Bien? ¿Veis la diferencia? Aquí hay piquito, piquito y entre medias 5 cadenas que separan de un hueco de cadenas al siguiente. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues las 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5 para repetir de nuevo este motivo. 3 puntos altos, una cadenita, piquito, una cadenita, 3 puntos altos. ¿Vale? Venga, lo repito una vez más y después los otros 5 que tenemos que hacer, porque en total serán 8, los hacéis cada una, yo volando y yo, y vosotros cada uno, rápidamente. Ahí tenemos el primero, esos 3 puntos altos los cerramos juntos. Cadenita, piquito. ¿Qué ganas teníais que hiciese este mandala? Pues aquí va, aquí está.
cadenita. Y ahora otra vez los 3 puntos dentro del mismo huequito. 1, 2 y 3. Bien, los cerramos juntos y para irnos al siguiente, bien, para irnos al siguiente hueco nos vamos haciendo 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Seguimos, ¿vale? Cada una, por favor, raudos y veloces hasta el final de la vuelta, repitiendo el motivo, ¿vale? Que, insisto, el motivo que vamos a repetir es este, ¿vale? Con 5 cadenitas. Vamos allá. Venga, vamos allá. Estamos para terminar la vuelta número 3 y nos tenemos que quedar en el medio de los arquitos. Para eso hacemos 1 y 2 cadenas y vamos a hacer un punto alto enganchando en la unión de los puntos, ¿vale? En el grupito de los puntos altos que hemos hecho y ahí enganchamos y hacemos un punto alto, ¿vale? Así, ya estamos en el medio de ese arquito, porque eso lo vamos a trabajar ahora en el medio de los arcos en esta cuarta vuelta que empezamos. Vamos allá, 1, 2, 3 cadenas y un punto alto. ¿Vale? Dentro de ese huequito. Vamos a hacer V's dentro de cada arco. Y en esta, digamos que es el lado este de la V. Después, cuando acabemos la vuelta, acabamos con este, ¿vale? Entonces aquí ahora hacemos 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Porque vamos a hacer una V en el siguiente arco. Aquí ya sí que hacemos el motivo completo. Aquí empezamos con medio motivo. Y aquí lo hacemos completo. Y entonces empezamos. Un punto alto. Otro punto alto, 2. La V es separada por 3 cadenitas, 1, 2 y 3, es decir, 2 puntos altos, 3 cadenas, 2 puntos altos en el mismo hueco. ¿Vale? 1 y 2. ¿Comprendido? Y nos vamos al siguiente arco, ¿con qué? Con 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y de nuevo la V. Y un punto alto. Un punto alto, otro punto alto, 2, 3 cadenas, 2 puntos altos, 1 y 2. ¿Vale? Para llegar al siguiente arco, 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y otra vez, punto alto, 3 cadenas, 1, 2, 3 y de nuevo 2 puntos altos. ¿Comprendido? O sea, vamos a ir haciendo V's. Ahí está nuestra V. ¿Vale? 2 puntos, 3 cadenas, 2 puntos. Haciendo una V. Y hasta la siguiente con 5 cadenas. Esto es lo que vamos a estar repitiendo todo el rato hasta llegar aquí, que completaremos la V que hemos empezado. ¿Vale? Venga, vamos hasta el final. Voy a terminar la vuelta, ¿vale? ¿Y cómo la voy a terminar? Pues haciendo la otra mitad de la V que empezamos en la vuelta número 4. Entonces me tocará un punto alto, otro punto alto y ahora la diferencia es que debería hacer 3 cadenitas, ¿vale? Pero como me quiero quedar en el medio otra vez de ese huequito de cadenas, solo voy a hacer una y un medio punto alto. ¿Dónde? Con la tercera de las cadenas. ¿Vale? Con la tercera de las cadenas yo hago un punto medio alto. ¿Bien? Y ahora voy a empezar la vuelta número 5 y hacemos 1, 2, 3 cadenas. Dentro del huequito un punto alto. Vamos a volver a hacer igual, ¿vale? Esta primera... este dibujo, digamos que hacemos la parte de un lado, después tenemos que hacer la del otro, ¿vale? En el principio justo estamos en medio de este dibujo, pero luego lo acabamos, digamos que del hueco que tenemos, trabajamos un lado, después tenemos que trabajar el otro para acabar la vuelta. He hecho 3 cadenas que sustituyen el primer punto alto, el segundo punto alto y un tercer punto alto sobre la base de la vuelta anterior. Bien, esos son 3 puntos altos. Ahora 3 cadenas para hacer un punto bajo
en la base de cadenas. Un piquito, 1, 2, 3 cadenas, primera y última en un puntito deslizado, para hacer de nuevo un punto bajo. ¿Vale? Y seguidito, 3 cadenas. Bien, y empezamos a repetir el motivo. Bien, ¿qué va a ser? Sobre de los 2 puntos altos en la vuelta anterior, el más alejado, ahí empezamos a hacer un punto alto. 1 y 2 más, esta vez dentro del hueco. Vamos a tener una V con 3 puntos altos, por así decirlo. Y 3, ¿vale? Hemos hecho 1 que cuadra con de los 2 el más alejado, el segundo de los puntos altos, y 2 más dentro del hueco. Seguimos haciendo 3 cadenas, 1, 2, 3, y dentro del hueco hacemos 2 de los puntos altos, 1 y 2, y el tercero va a ir en el punto alto primero de la vuelta anterior. Vamos a ver si se ve esto. Bien, hemos hecho una V de 3 puntos altos en cada lado, separada por 3 cadenas, donde los más alejados en la V van enganchados sobre los puntos altos de la vuelta anterior. Bien, y ahora hacemos este adornito, que serán 3 cadenas, 1, 2, 3, un punto bajo en el arco de las 5 cadenas que hicimos, para hacer ahora un punto bajo, 3 cadenas que forman un pico, primera y última, o primera y tercera, punto deslizado, para en el arco de nuevo un punto bajo. ¿Bien? ¿Comprendido? ¿Sí? Y nos vamos a la V con 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y empezamos a hacer los puntos altos de una nueva V que en lugar de 2 puntos tendrá 3. Y el primero va a ir enganchado sobre el punto alto. Ahí empezamos el primero, 2 más dentro del hueco, 2 y el 3. Separado, 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y el otro lado hacemos igual, un punto alto, perdón, 2, y el tercero lo ponemos sobre el punto. ¿Vale? Así tenemos el segundo de los motivos completo. ¿Bien? Sí, vemos el dibujo, el motivo que vamos a repetir es este, ¿vale? Ahí está y ahí está. Lo voy a volver a repetir una vez más y ya los otros 5, cada una y cada uno, ¿vale? Entonces, 1, 2, 3 cadenitas para hacer un punto bajo en el hueco de las cadenas de la vuelta anterior. Y aquí un piquito. 1, 2, 3, primera y última. Primera y última. En punto deslizado y un punto bajo en el mismo huequito que el último punto bajo. Así se nos queda el dibujito. Y nos vamos a la V con 3 cadenas. 1, 2 y 3. Donde el primero de los puntos va sobre el punto alto. Pero bien enganchado, ¿eh? Ahí está. Punto alto, 1. Y 2 dentro del hueco. Le repito más, 2 y 3. Ya se nos han acabado las vacaciones, ¿eh? 3 cadenitas y otra vez los puntos altos. Hoy han empezado los colegios. Aquí. Y el tercero, 2 puntos y el tercero sobre el punto alto. ¿Bien? Y ya de nuevo bajamos con 3 cadenitas para hacer el punto bajo, el piquito. No más bien, cada una ya sigue hasta acabar la vuelta. Nos encontramos al final de esta vuelta número 5. Vamos allá. Vamos a terminar esta vuelta número 5. Para eso, volvemos a hacer esta V enganchando el primero de los puntos y los otros 2 dentro.
La única diferencia es que no vamos a hacer 3 cadenas para unir un lado con el otro de la V, porque necesitamos volver a quedarnos en el punto medio del huequito, ahí. Con lo cual hacemos una cadena y en la tercera de las cadenas un punto medio alto para estar en el medio de nuevo y tener el huequito como hay aquí de 3 cadenitas. Bien, aquí entonces 1, 2, 3 cadenas. Empezamos la vuelta número 6. Atención, esto ya va creciendo, ya va teniendo ahí. Vamos allá. La vuelta número 6 volvemos a hacer igual, esas 3 cadenitas que sustituyen el primero de los puntos altos y un punto alto ahí adentro del huequito y 2 más que van en los 2 siguientes puntos altos en la vuelta anterior. Vamos a poner 2 dentro del arco, bien, y 2, en total 4 y 2 enganchados en los puntos. En total 4 puntos altos. Volvemos a hacer esa mitad. Para terminar haremos la otra mitad. 1, 2, 3, 4 para irnos a la siguiente V, donde vamos a hacer los 2 puntos que están más cerca de las cadenitas y 2 más dentro de las cadenitas. Vamos a hacer una V con 4 puntos a cada lado. 1 y 2, 2 aquí adentro. 1 y 2. Total 4 a un lado, 4 puntos altos de un lado y ahora 1, 2, 3 cadenitas y lo mismo pero a la inversa porque son simétricos. 2 puntos altos dentro del huequito, 1 y 2 y 2 dentro de los 2 siguientes, pinchados en los 2 siguientes puntos, 1 y 2, total 4. ¿Ya? Ahora nos vamos al siguiente, a la siguiente dibujo con 4 cadenitas, 1, 2, 3 y 4 y nos vamos al siguiente donde tejemos los 2 puntos. El primero que nos encontramos lo vamos a dejar, 1 y 2. Primero que nos encontramos lo dejamos, ¿veis? Sin tejer. 1 y 2 y los 2 siguientes. 3 y 4 en total. Para hacer de nuevo 3 cadenitas, 1, 2, 3 y tejer los 2 primeros puntos altos dentro del huequito, 1 y 2. Y los 2 siguientes puntos altos que nos encontramos en punto alto 1 y 2. ¿Vale? ¿Comprendido? Y nos vamos al siguiente y ya estamos volviendo a repetir con 4 cadenas. Y nos vamos al siguiente, donde de los 3 el primero le saltamos y tejemos los 2 siguientes. Este motivo es sencillo, yo creo, esta vuelta. Número 6. 2 más. Vale, pues venga, vamos a hacer hasta el final y nos volvemos a encontrar porque siempre tiene esa pequeña peculiaridad. ¿Sí? Vamos aquí hasta el final que volvemos a repetir. Y lo hacemos juntas todas, ¿vale? Vamos allá. Bueno, terminamos esta vuelta número 6. Y vamos a hacer... Dejé el gancho fuera. 1, 2, 3, 4. Entonces hacemos el lado que nos falta. Bien, las 2 últimas. Vale, entonces hacemos este punto alto. 1, los últimos 4. 1, 2. Los 2 de dentro. 1 y 2. Y en lugar de 3 cadenas, como hiciéramos todas las veces, pues lo mismo que antes. Cadenita y medio punto alto en el tercero de las cadenas iniciales. Así, volvemos a quedar en el medio. Bien. Y vamos a empezar la vuelta número 7. Para hacer la vuelta número 7, empezamos haciendo 1, 2, 3 cadenas que sustituyen punto alto y una más de separación y dentro del hueco otro punto alto. Hasta ahí todo bien. 2 cadenas de separación
y hacemos los 3 siguientes puntos altos que nos encontramos. Este lo dejamos sin hacer. Hacemos el de las cadenas, 1, el siguiente y el siguiente 3. El último de los puntitos que tenemos ahí lo dejamos sin hacer. Para hacer ahora 1, 2 cadenas y un punto bajo en el huequito de los 4, ¿vale? Y otra vez 2 cadenas para empezar a hacer puntos altos. Aquí dejamos sin hacer el último. En este lado dejamos sin hacer el primero. De aquí el primero, de aquí será el último. ¿Bien? Y entonces hacemos los 3 siguientes. Dejamos el primero sin hacer y hacemos 1, 2 y 3. No nos metemos en el arco todavía, porque nos vamos a meter después de hacer 1, 2 cadenitas, un punto alto en el hueco, una cadenita. Atención, porque esta vuelta se nos complica un poco, ¿vale? Una cadenita y otro punto alto. Es decir, en esta ocasión, dentro de las V's de las vueltas anteriores, haremos una V solo de un... ¿Vale? Seguimos haciendo, porque insisto, va complicándose una pizquita. Pero este es el motivo que vamos a estar repitiendo todo el tiempo, ¿eh? Entonces hemos dicho 2 cadenitas para hacer los 3 puntos, dejándonos este sin hacer. Entonces hacemos el primero que nos encontramos, segundo y tercero, ¿vale? El cuarto ya no. Ahí seguido 1 y 2 cadenas para hacer un punto bajo en el hueco de las 4 cadenitas de la vuelta anterior. Y otra vez 1 y 2 para hacer, dejando el primero sin hacer, para que sea simétrico el dibujo, los 3 siguientes. 1, 2 y 3. ¿Bien? Y ahora, y antes de ir a hacer la V, que hacemos una V, vamos a separar por 2 cadenas, 2 cadenitas y nuestra V. Un punto alto con una cadena en medio, nuestra V, y un punto alto dentro del mismo huequito. ¿Sí? Ahí tenemos nuestra V separada por esas 2 cadenitas. Estamos repitiendo de nuevo, ¿vale? Otra vez 2 cadenas y hacemos los 3 primeros puntos. Acordaros, los más alejados no los vamos a hacer. 1, 2 y 3. Bien. 1 y 2. Punto bajo. Recordaros que en el blog tenéis el gráfico, ¿vale? Si alguien quiere o tiene dudas de cómo vamos haciendo, ahí está, este gráfico está dentro del blog. Podéis sacar la foto para que sea más fácil a aquellas personas que necesitéis. Bien, 2 cadenas, volvemos, ya estamos repitiendo, vamos a hacer otro pedacito. Este le dejamos y hacemos los 3 siguientes. 1, 2 y 3. ¿Bien? ¿Sí? ¿Comprendido? Acabo este y ya el resto por su cuenta. 2 cadenitas antes de hacer nuestra V dentro del huequito, que siempre hemos ido haciendo, ¿bien? Pues hay uno con una cadena con un punto alto. Ahí está. 2 cadenitas y repetimos, ¿vale? Hacemos los 3 primeros puntos, dejamos esos 2 sin hacer. Vamos allá. 1, 2 y 3. Terminamos esta vuelta número 7 haciendo esas 2 cadenas. Igual nos unimos en un punto deslizado con la tercera. Acordaros que hiciéramos 4 al principio, ¿vale? El huequito ese de la V se nos tiene que quedar, ¿bien? Empezamos la vuelta número 8.
Para eso, mirad, cómo vaya de chuli. Está bonita. Es que es muy bonita este mandal es muy bonito. Vale, empezamos. Empezamos poniendo bien el gancho del lado correcto. Tiene que mirarme a mí, 1, 2, 3 cadenitas y un punto alto en el mismo hueco de las cadenas. 2 puntos altos en el mismo sitio. Separación 1, 2, 3 cadenas para hacer en el otro punto alto de la V, en el otro 2 puntos altos. Uno y otro. Bien. Hasta ahí, bien, ¿no? Digamos que va a ser una V muy grande que parte de esos 2 puntos. Seguimos. Para esto, 1, 2, 3 cadenitas que nos hace ahora aquí estos 2 puntos de los 3 que hay, estos 2 los vamos a hacer juntos para ir cerrando el huequito. Este lo dejamos a medias y este cierra los 2, ¿vale? Es decir, de 3 se va a quedar en 2 y el tercero de la vuelta anterior pues lo hacemos de tal manera que hay 3 pero se nos queda en 2 porque estamos cerrándolo. ¿Bien? Hasta ahí sin problema también, vamos bien. Y luego una cadenita, solo una, para unirnos al siguiente hueco. Y entonces, como trabajamos en simétrico, pues vamos a hacer un punto alto, que es igual que este primero, y los 2 siguientes juntos, igual que hiciéramos aquí. Bien, entonces el primero se queda sin hacer y el segundo cierra los 2. Bien. Entonces para esta vuelta ya nos hemos quedado con 2 puntos. Y ahora nos vamos al siguiente con 3 cadenitas. ¿Vale? 3 cadenitas como hiciéramos aquí. Y nos vamos a la V central de nuestra fila de Vs que estamos haciendo. Y aquí, acordaros, ya estamos repitiendo 2 puntos altos. 1 y 2. No hay cadenas entre medias. Las hay para ir al siguiente punto. Tantas como 3. 1, 2, 3. Y nos vamos al siguiente punto y hacemos 2 puntos bajos. 1 y 2. Ya estamos repitiendo el dibujo. Bien. Ahora entonces seguimos con 3 cadenitas. 1, 2 y 3. Que nos van a llevar al cierre de estos 3 puntos. Acordaros, 2 juntos, de los 3 que tenemos, este primero y este segundo los cerramos juntos para ir cerrando nuestro dibujo y el tercero lo tejemos. Bien. De separación para irnos al otro, solo una cadenita y punto alto. Y 2 juntos. 1 y 2. Bien. Esta vuelta, digamos que hay más cosas que hacer, se nos complica un poquito, pero tampoco demasiado. Estamos cerrando esto y estamos abriendo el medio. Bueno, vamos allá. Para irnos hasta los puntos de la V, 3 cadenitas. 3, 3, 3. 3 aquí. Hay 2 puntos. 1 y 2. Otra vez 1, 2, 3 y al siguiente 2 puntos. 1 y 2. Ya estamos repitiendo el motivo, ¿vale? El motivo sería así. ¿Vale? 3 cadenitas. Y hacemos de nuevo esto, pero empezando por los 2 juntos. Para que se nos quede siempre esa simetría que tratamos de guardar. 2 juntos y el tercero. Bien. Aquí, como estamos haciendo que se vengan para acá, ¿veis? Si os fijáis, estamos cerrando aquí como esta florecita mientras que se abre esta. Estamos cerrando este hueco. Bien. Bueno, pues ¿cómo? Con una cadena para irnos
al otro lado, solo una cadena para trabajar después. De nuevo, un punto y los dos juntos, 1 y 2, que se cierran juntos. Bien, para seguir vuelvo a repetir la última vez, vuelvo a repetir aquí 3 cadenitas y ahora 2 puntos sobre el mismo punto, 1 y 2. Entre medias separación 3 cadenas, 1, 2 y 3, para hacer otra vez en el otro punto. De nuevo, 2 puntos, 1 y 2. Seguido, 1, 2, 3 y volvemos a hacer esto, empezando por los dos juntos. Acordaros de esa simetría de la que os hablo, ¿vale? Si aquí están al final, aquí los haremos al principio para que se nos queden el dibujo bien. Y el último lo hacemos sin más. Un punto, una cadena, perdón. Repetimos, ¿vale? Ya hay 3 completos y un poquito más. El resto por su cuenta. Vamos allá. Bueno, vamos a terminar esta vuelta número 8. Hicimos las 3 cadenas últimas y nos unimos a la tercera de las cadenas, es decir, a la imitación del punto alto de esta vuelta. Tenemos terminada la vuelta número 8. Empezamos con la vuelta número 9. Y hacemos 1, 2, 3 cadenas que sustituyen al primer punto alto. Y dentro del mismo, en el sitio de las cadenas, hacemos un aumento, otro punto alto dentro del mismo lado. Bien. Y en el siguiente punto, igual volvemos a hacer 2 puntos altos. Es decir, en la vuelta anterior teníamos 2 y en esta ahora tenemos pues 4. ¿Vale? 4 puntos altos. Ahora estamos, a ver si soy capaz de agarrarlo. Ahí. 4 puntitos altos. Vamos a ir creciendo aquí, digamos que otros pétalos. Hacemos 2 cadenitas y un punto alto en este huequito de las cadenas. Primero, ahí un punto alto. Otras 2 cadenitas y repetimos porque es simétrico, ¿vale? Entonces, 2 puntos altos en 1 y 2 y 2 puntos altos en el siguiente. Total 4 puntos altos. Insisto, estamos abriendo como otros pétalos, digamos, por decir de alguna manera. Bien, ahora 5 cadenitas, 1, 2, 3, 4 y 5, porque veréis que vamos a hacer ahora. Vamos a cerrar juntos todos estos puntos. El primero, que lo dejamos ahí, no lo cerramos. El segundo, que no cerramos. El punto de cadena también será un punto, pero no lo cerramos, tenemos 3. El 4 ya es simétrico, es del otro lado, y el quinto. Tenemos ahí esos 5 puntos que cerramos de una. ¿Bien? Y ahora otra vez tenemos 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5. Estamos cerrando nuestra, pues no sé, pétalo diría yo, ¿no? Puede ser una parte del pétalo perfectamente y aquí vamos abriendo otra. Y después de esas 5 cadenas volvemos a repetir 2 puntos en cada uno. 1 y 2. Otra vez otros 2 puntos. 1 y 2, total 4. Estamos haciendo aquí un pétalo. Separando para hacer en el medio 2 cadenitas, un punto alto y otras 2 cadenitas. Ya estamos repitiendo, es esto, ¿vale? Ya estamos repitiendo. Y aquí donde habían 2 puntos, pues ahora vamos a sacar 2 en cada lado. 1 y 2, 2 en cada uno. 2 y otra vez 2 en el siguiente. 1 y 2. ¿Vale?
Ya tenemos ahí esos 4 a cada lado. Volvemos a hacer esto. Es fácil, se ve fácil. Digamos que el motivo que repetimos es esto. 5 cadenas, 5 juntos, 5 cadenas, 2 aumentos, 2 cadenitas, punto, 2 cadenitas, 2 aumentos. Buen resumen. Vamos allá. 1, 2, 3, 4, 5 para hacer los 5 puntos juntos, considerando la cadenita de en medio, otro punto alto. Ahí, en medio, otro punto alto. No lo hice bien. 3, el 4 y el quinto. ¿Sí? Los 5 puntos los cerramos juntos y otra vez 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5. Y nos encontramos que llegamos a los aumentos en puntos altos. 1 y 2. En el siguiente, otra vez 2. 1 y 2. ¿Bien? Mirad qué chulo va, ¿eh? Bueno, pues ahora 1 y 2, 2 cadenitas para hacer un punto alto en el medio. Y otra vez 1 y 2 para hacer los aumentos. 1, 2, ¿vale? Entonces tenemos ahí otra vez que hacer los 2 últimos puntos juntos. Ahí, 2 puntos altos sobre el mismo punto. 4, 4. Bien. Vamos allá con lo siguiente. Acordaros 5 cadenas que hacen que vayamos a cerrar este pétalo junto a todos los siguientes 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Vale? Ahí están, los cerramos de una y otra vez. Como siempre es simétrico, vamos a tener que hacer de un lado lo mismo que del otro. 5 y 5. Cualquier parte del dibujo, como veis, es simétrico. ¿Lo veis? Si partimos a la mitad es simétrico. Entonces es fácil no perderse por la simetría que guardan, ¿vale? Venga, pues lo tenemos listo. Vamos a seguir haciendo el motivo de esta vuelta número 9 y nos volvemos a ver al tenerla terminada toda la vuelta. Haremos el cierre a la vez por si acaso alguien tiene alguna dudita, ¿vale? 1 y 2, punto alto, 1 y 2 y... Bien, vamos a terminar esta vuelta número 10. No, perdón, 9. Acabamos la vuelta número 9. He hecho las últimas 5 cadenas y nos enganchamos con un puntito deslizado en la tercera de las cadenas, que sería ese primer punto alto. Bien, vamos con la vuelta número 10. Tengo las manos de estar, bueno, no, heridas, vamos a dejarlo ahí. 1, 2, 3 cadenas para empezar esta vuelta número 10 y un aumento en ese mismo punto de las cadenas. Bien, ahí, hay que sacarlo bien. Ahí está. Y ahora los otros 3 puntos que hay ahí los hacemos tal cual, uno en cada punto, ¿vale? Un punto en cada punto. Bien, en total teníamos 4, pues ahora tendremos 5 puntos. Bien, vamos a ver esos 5 puntitos de esta hoja que estamos abriendo aquí. Ya hemos cerrado, digamos, este pétalo y estamos abriendo aquí, ¿vale? Tenemos estos 5 puntitos. Y ahora, de nuevo, 2 cadenitas, como hiciéramos en la vuelta anterior, y hacemos, en lugar de un punto, 2. ¿Vale? Uno y otro en el mismo. 2. Otras 2 cadenitas. Bien. Y volvemos a hacer igual. Estos 4 puntos los convertimos en 5. Como hemos duplicado el primero, aquí lo haremos en el último, porque, acordaros, es simétrico.
Si lo ponemos así, será igual de un lado que de otro. Bien, entonces empezamos haciendo 1, 2, 3, 4 y aquí uno más, ¿vale? El aumento 5. Bien, seguido tenemos, acordaros, cerramos este espacio. ¿Qué vamos a hacer ahora? Veréis, 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas, y aquí donde cerráramos todos los puntos, un punto alto, ¿vale? Y seguido otras 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5, y repetimos. Esta vuelta es sencillita. Dentro de aquí volvemos a hacer 2 puntos, 1 y su aumento, ¿vale? Y luego ya los otros 3 al final de la vuelta, al final del bloque, 5 puntos altos. Bien, ahora dos cadenitas para irnos a donde estaba el punto alto y hacer 2 puntos altos. Otra vez un aumentito, 1 y 2, 2 cadenitas y otra vez los puntos altos, que de 4 volvemos a convertir en 5. 1, 2, 3, 4 y aquí hacemos el aumento al principio y al final, recordarlo, ¿vale? Principio y final. Y 1, 2, 3, 4, 5 para hacer un punto alto en la unión de todos esos puntos. Y de nuevo 1, 2, 3, 4, 5 y repetimos. ¿Vale? Estamos ya otra vez repitiendo nuestro motivo. Entonces 1 y 2 puntos en el mismo, ¿vale? Porque es el primero y el último, y en cada uno de los otros 3 un puntito. Total, grupos de 5 puntos altos en esta ocasión. 4 y 5. Y aquí 2 cadenitas, igual que hiciéramos en la vuelta anterior, pero aquí en lugar de un punto hacemos 2. Hacemos un aumento, 1 y 2, y ya estamos volviendo a repetir nuestro dibujo, ¿vale? Otra vez 2 cadenitas para hacer los 5. 1, 2, 3, 4 y otra vez el quinto, ¿vale? Ahí 2 puntos juntos. Bueno, pues así repetimos toda la vuelta y nos volvemos a encontrar. Vamos allá. Bien, estamos para terminar la vuelta 10 y la terminamos sin más haciendo un punto deslizado en la tercera de las cadenas. Bien, bueno, hasta aquí el primero de los tutoriales. Nos enganchamos para la semana que viene con la segunda parte, donde ya terminaremos el mandala. Y como hay algunas vueltas que se van a repetir en la segunda parte, intentaremos poner también el aro, ¿vale? Venga, vamos allá. Nos vemos en el próximo.